Hola, buenas. Para acabar la parte de capitalización simple, vamos a estudiar el método abreviado para el cálculo de intereses. Este método es útil cuando hemos de calcular los intereses que producen varios capitales, en este caso 3, que se invierten durante diferentes espacios de tiempo, N1, N2 y N3, y, y nos va a ahorrar algo de trabajo, ¿eh? Para ello utilizaremos los números comerciales. Los números comerciales que representamos por n mayúscula es el resultado de multiplicar cada capital por su vencimiento, ¿de acuerdo? Y también vamos a usar el divisor fijo, que lo representaremos como una D mayúscula. El divisor fijo lo calculamos dividiendo 360 entre i. ¿Por qué 360? Porque normalmente cuando se calculan los intereses por el método abreviado se utiliza el año comercial. El año comercial son 12 meses de 30 días, 360 días. Si usáramos el año civil, en lugar de 360, utilizaríamos 365. Y normalmente pues nos saldrían unos números más liosos, ¿vale? ¿Cómo vamos a calcular los intereses? A través del método abreviado. Fijaos que los intereses totales sería la suma de los intereses del primer capital, C sub 1 por I por N sub 1 partido entre el 360, porque consideramos el año comercial, más los intereses del segundo capital, C sub 2 por I por N sub 2 dividido entre 360, y a eso le sumaríamos los intereses del tercer capital, C sub 3 por I por N sub 3 dividido entre 360. Tened en cuenta que al dividir todo por 360, lo que estamos haciendo es transformar n sub 1, que normalmente me lo dan en días, en años. Realmente este 360 podría estar dividiendo solamente a esta n minúscula sub 1. Al dividir n sub 2 entre 360, estamos transformando este vencimiento, que normalmente me lo darán en días, en años. Y al dividir esta expresión entre 360, lo que estamos haciendo es transformar este vencimiento, que normalmente me darán en días, en años, ¿vale? Porque estamos usando un tanto anual, que es el mismo para los tres capitales. Una vez tenemos esto claro, ¿qué ocurre? Que esto lo podríamos expresar de esta manera, ¿no? Fijaos que en los tres sumandos está la i, la podemos sacar como factor común y multiplicar por los factores no comunes, c sub 1 por n sub 1 más c sub 2 por n sub 2 más c sub 3 por n sub 3. C sub 1 por n sub 1 es lo que llamamos nosotros los números comerciales del primer capital, c sub 2 por n sub 2 los números comerciales del segundo capital y c sub 3 por n sub 3 los números comerciales del tercer capital. Fijaos que si multiplicamos esa suma por i y la dividimos entre el 360, tendremos los intereses totales. Pero lo que hemos hecho, ¿qué es? Esta i que está multiplicando en el numerador, ponerla aquí dividiendo en el denominador. Y esta expresión 360 partido entre i la denominamos divisor fijo. ¿De acuerdo? De manera que para calcular los intereses totales, lo que hemos de hacer es sumar los números comerciales y dividirlos entre el divisor fijo. Vamos a hacer un ejercicio con tres capitales, pero bueno, podrían ser 5, 10, 15, 20 o 100 capitales. Vamos a trabajar con el ejemplo 10-15 de la página 226. Voy a cambiar aquí, que había puesto antes la n en lugar de la c. Y este no es un subíndice, que es
un formato normal. Vale, entonces yo me he preparado aquí una tablita para calcular el importe de los números comerciales. Fijaos que el primer capital es de 500 euros y tiene un vencimiento a 80 días. Si multiplicamos 500 por 80, nos da 40.000. El segundo capital tiene un importe de 750 euros y un vencimiento a 60 días. Si multiplicamos 750 por 60, nos da un total de 45.000. Y el tercer capital tiene un importe de 900 euros y está solamente invertido 30 días. Si multiplicamos 900 por 30, nos da un importe de 27.000. Si sumamos el importe de los números comerciales, 40.000 más 45.000 más 27.000 nos da un importe total de 112.000. Muy bien, pues ese sería el numerador que utilizaríamos con esta fórmula para calcular los intereses totales. Ahora vamos a calcular el divisor fijo. Que es igual a 360, porque usamos el año comercial, dividido entre el tanto de interés, que si miráis en el ejercicio 10.15 nos dicen que es el 8%, pues tendremos que poner 0,08. Voy a hacerlo un poquito más grande. Vale, entonces si dividimos 360 entre 0,08 nos da 4.500. Pues bueno, ya tenemos la suma de los números comerciales y también tenemos el divisor fijo. Para calcular los intereses totales, I sub t, tenemos que dividir los números comerciales, 112.000, entre el divisor fijo, 4.500. 112.000 entre 4.500 nos da un total de 24,89 euros. Y en esto consiste el método abreviado para el cálculo de intereses. Venga, un saludo.